Ayer comenzamos a trabajar con la versión de Excel de Microsoft. Estuvimos viendo cómo era su aspecto, cómo estaba presentado en los diferentes menús, cómo acceder a las diferentes opciones. Hoy comenzaremos a trabajar con datos, con celdas, darles formato, etc. Comenzamos. Vamos a continuar con nuestro vídeo de ayer y hoy vamos a trabajar en Excel. La solapa de inicio, digamos que es la solapa principal de trabajo, en la que tenemos la barra de fórmulas, donde introducimos las fórmulas o los datos, que los podemos introducir o bien en la misma barra o directamente en la celda, como queramos. Como ya dijimos ayer, en el área de trabajo teníamos las columnas nombradas con letras del abecedario y las filas numeradas con números. Si hacíamos clic sobre una de las celdas, la celda se numera como con la letra correspondiente y el número correspondiente. En este caso es E6 y nos aparece arriba a la izquierda, como veis. Si hacemos clic en otra, se cambia, ¿veis? En la solapa de inicio tenemos diferentes herramientas. Tenemos el portapapeles, en la que podíamos copiar, pegar, cortar, etcétera. Si teníamos algo en el portapapeles, como dijimos ayer, en la celda aparecía rodeada con línea de puntos. Eso significa que la celda está en el portapapeles. Ahora mismo tenemos esos datos en el portapapeles. Si nos pusiéramos en otra celda y le dábamos pegar, se pegaba. Si le damos a escape, la tecla se nos borra. Luego tenemos el tipo de fuente, que es el tipo de letra. Tenemos todas estas. El tamaño de letra. Con estos dos botones podemos agrandar o disminuir un punto. Luego lo podemos poner en negrita, en cursiva o subrayarla. Las casillas también podemos añadirle los bordes que queramos. Podemos elegir el borde que queramos. Lo podemos poner sin borde y ya está. Podemos elegir, como veis, cualquier borde. Si elegimos varias celdas, también podemos elegir el qué borde queremos y se nos aplica a todas las que tengamos seleccionadas. Podríamos pulsar sobre el botón izquierdo sobre ella, en una de ellas, y si la mantenemos pulsado y arrastramos, iremos seleccionando. Esto ya lo vimos ayer. Igual que si nos poníamos encima de una columna y sin soltar el botón izquierdo del ratón arrastrábamos, seleccionábamos las columnas que quisiéramos. También lo podemos hacer con las filas. Nos colocamos sobre una, hacemos clic y sin soltar arrastramos. También podemos
de ponerle relleno a las celdas o podemos cambiar el color de la letra del interior. La alineación hace referencia a dónde colocamos el texto en la celda. Si lo queremos en el centro, arriba o abajo, ¿veis? O también lo podemos poner a la izquierda, en el centro o a la derecha. Haciendo sangría podemos moverlo hacia un lado o hacia otro. También podemos ajustar el texto o podemos combinar celdas, que es cuando queremos que dos celdas sean una sola celda. Entonces seleccionamos las casillas que queramos combinar, le damos a combinar y ya se ha transformado en una sola. Ahora ya es solo una sola celda. Si queremos ajustar el ancho y el alto directamente de manera automática, podemos darle doble clic sobre el borde, ¿veis? Igual que el ancho. Hacemos doble clic en la columna en la que estamos trabajando, nos ponemos sobre el borde de esa columna ¿veis? Le damos doble clic y se pone del mismo ancho que el texto. Bueno, en número podemos elegir qué tipo de número o qué tipo de fuente queremos utilizar. Puede ser un número o puede ser moneda, en este caso tenemos el euro, pero también puede tener formato de contabilidad o puede ser una fecha larga. También podemos poner formato de hora o formato porcentaje, dependiendo de los datos con los que estemos trabajando. También lo podemos representar de forma científica o simplemente como texto. Siempre que estemos trabajando, si pulsamos sobre el botón derecho con el ratón encima de la casilla, nos aparece un menú, como veis ahora, en el que nos aparece el formato o nos aparecen las opciones de copiar, de cortar, de pegar, de buscar, insertar. Aquí abajo tenemos el asistente también de formato de celdas. Desde aquí, si hacemos clic con el botón izquierdo, nos aparece un asistente en el que podemos darle formato a esa celda. Esta es la solapa de número, donde podemos elegir el formato de número que queremos darle a la celda. Monedas, formato de contabilidad, número de decimales, fecha, hora, porcentaje, fracción, forma científica, especial, lo que hemos visto previamente. También la alineación, en la solapa de alineación, podemos colocar el texto y ajustarlo a según queramos. Podemos hacer sangrías, arriba y abajo. Podemos ajustar la casilla al tamaño del texto o reducir hasta ajustar. Podemos combinar celdas que ya habíamos hecho previamente. Si vemos que un texto ocupa más de una celda y queremos que se vea todo, podemos combinar varias celdas de manera que ocupe varias celdas a la vez. También podemos elegir la dirección del texto. Podemos poner el texto en vertical o en horizontal
o darle el ángulo que nosotros queramos. En la solapa de fuente, pues está referido al texto, a los tipos de letra, al color de la letra, al tamaño. Borde, aquí podemos detalladamente elegir qué borde queremos. Podemos elegir el grosor, el tipo de línea y podemos, haciendo clic sobre el ángulo que queremos, podemos elegir el que queramos. Podemos hacerle clic una vez y le damos, o doble y entonces desaparece. ¿Veis? En el relleno podemos elegir el color del relleno y luego proteger la casilla, porque hay veces que a lo mejor le hemos dado un formato en concreto, lo que sea, y no queremos modificarlo. Entonces podemos bloquearla para que no se pueda cambiar. Le damos a cancelar, desaparece el menú. Si le damos a aceptar, se aceptan los cambios que hayamos hecho. En las casillas podemos borrar el contenido y entonces borramos lo que esté escrito. También podemos elegir los estilos de celda. Estos son los formatos o estilos de celda que ya están predefinidos. Elegimos varias celdas, elegimos el estilo que queremos darle, uno que nos guste, y entonces le damos formato con ello de tabla. ¿Veis? También podemos darle un estilo individual. En las celdas aquí podemos insertar celdas por si queremos incluir alguna celda entre las que estamos trabajando. Entonces nos preguntará si queremos que las incorporemos a la izquierda o a la derecha de la que estamos trabajando, hacia arriba, hacia abajo, o si queremos una fila completa. En este caso vamos a desplazar hacia la derecha. El dato que vemos, el dato de L4 se nos desplazará a M4, ¿veis? Porque hemos desplazado todo hacia la derecha y aquí aparece nuestra nueva celda. También podemos eliminar y igual. Podemos dar formato de alto y de ancho. Bueno, en cuanto a edición, podemos, si queremos ordenar un texto que tenemos con diferentes celdas y las queremos colocar por orden alfabético, podemos hacerlo con este menú. Entonces, podemos ordenar de la A a la Z o de la Z a A en función de si lo queremos en una dirección o en otra. Cuando hemos pulsado, este asistente nos dice que si queremos ordenar solo las celdas que hemos seleccionado o si queremos seleccionar todas, porque él detecta que tiene unos datos, digamos, asociados. Entonces, si lo que queremos es simplemente continuar con la selección, que es ordenar solo lo seleccionado, o si queremos que se ordene todo. Entonces, ¿veis? Ahora se ha colocado por orden alfabético los diferentes nombres, pero los datos no se han cambiado, con lo cual eso podría llevarnos a error. Entonces, lo ideal sería o bien que seleccionemos todo o bien
que cuando nos diga que si quiere que seleccione y se cambie todo, le demos a aceptar. ¿Veis? En este caso cambiará solo el nombre de las provincias, no los datos. Sin embargo, ¿veis? Solo ha cambiado las provincias. El menú de buscar nos permite buscar, si buscamos algún dato concreto, algún texto en concreto, entonces nos indicará en qué casilla está dicho texto. Por ejemplo, ponemos mi y nos dice dónde está ese texto. ¿Veis? En I3 está lo que hemos buscado. Si damos reemplazar, entonces es parecido, lo único que es que además nos ofrece la opción de decir con qué queremos desplazarlo. Entonces podemos buscar uno, buscar todos, es decir, reemplazar uno, reemplazar todos. Si queremos ir nosotros reemplazando uno a uno o queremos que allá donde se encuentre ese texto sea reemplazado. Luego tenemos la solapa de insertar. Entonces podemos insertar una tabla dinámica o simplemente una tabla. ¿Veis? Hemos hecho una tabla con unos datos que teníamos. Con las tablas podemos trabajar y ordenar, qué mostrar, qué queremos ocultar. Podemos insertar ilustraciones, complementos, por ejemplo un gráfico. Y también podemos insertar diferentes gráficos. Por ejemplo, en esta selección vamos a crear un gráfico de columnas. ¿Veis? O por ejemplo, queremos un gráfico de líneas. También podemos insertar un mapa 3D o insertar micrográficos que ocupan una sola celda. Este asistente nos indica que nos da a elegir de dónde sacamos los datos y dónde ponerlo. ¿Veis? Nos aparece la línea que aumenta 1, 2, 3, 4. También podemos hacer una segmentación de datos o utilizar filtros. También podemos tener vínculos de una celda a un texto, a una página web, por ejemplo, etc. También podemos manipular el texto o introducir símbolos o fórmulas. En cuanto a la disposición de la página, es cómo queremos que salga la hoja cuando la imprimamos, con qué márgenes queremos que aparezca, si queremos orientación vertical o en horizontal, el tamaño de la hoja, tenemos por defecto A4 en vertical. También podemos seleccionar qué parte de la hoja queremos imprimir, porque a lo mejor no queremos imprimirlo todo, solo queremos imprimir una parte en concreto de la celda. Entonces seleccionamos la zona y le damos área de impresión. Entonces cuando vaya a imprimir, solo imprimirá la parte que hemos seleccionado.
Luego si queremos introducir algún salto o algún fondo o algún título, si queremos imprimir algún título. Podemos también ajustar el área de impresión. También tenemos la opción de la hoja, ver si queremos ver las líneas o no, porque hablar de imprimir, si las vamos a imprimir o no. Luego si queremos ver o no los encabezados, si queremos ver el número de filas y el número de las columnas, si queremos que salgan impresos o no. Y luego organizar, que es traer hacia adelante, hacia atrás, es decir, tenemos a lo mejor varias imágenes y queremos que una aparezca delante de la otra, entonces lo organizamos para que salga antes o detrás. Luego están las fórmulas, que son las diferentes fórmulas que podemos incluir en las casillas. Antes habíamos dicho que si estábamos en una casilla y le damos al icono FX, nos aparecía el menú de fórmulas con todas las fórmulas que podemos introducir. Coseno, arco coseno, quitar. Aquí están seleccionadas por tipo, pero las podemos seleccionar si las queremos matemáticas, si las queremos de fechas, si las queremos de bases de datos, etcétera. Contabilidad. Eso mismo lo tenemos aquí arriba. Nombres definidos. Podemos en una casilla, en vez de, por ejemplo, C4, podemos darle un nombre. Entonces, en nombre podemos poner la casilla. Bueno, me da error. Casilla C4. Tiene que estar todo junto, perdonad. Entonces, en vez de llamarse la casilla C4, se llama casilla C4. También podemos dar nombre a la hoja o bien al libro, etcétera. Es simplemente poder trabajar asignando nombres a nuestros datos y demás para poder trabajar más cómodamente. Cómo hacer los cálculos. Bueno, datos. ¿De dónde seleccionamos los datos? Del texto, de la web, si queremos ordenar y filtrar, que es lo que ya habíamos hecho previamente. Si hacemos clic aquí, seleccionando previamente la columna, queremos colocar por ejemplo un filtro, ¿veis? En este filtro ya podemos seleccionar y buscar algún texto en concreto, o que se vea o que no se vea. Igual que hemos visto antes, también podemos ordenarlas, etcétera. Seleccionamos las columnas y damos a filtro. Herramientas de texto. Imaginad que hemos importado un texto en el que viene todo junto y queremos ver un gráfico. Entonces podemos separar las columnas según el tabulador que aparezca o algún carácter clave o un espacio. Entonces utilizamos el asistente que dividir el contenido de la columna.
seleccionamos la columna. En este caso está todo escrito en la columna A. Como veis, si le damos el suficiente ancho para que se vea, como veis está todo escrito en la columna A y queremos que aparezca en varias columnas. Entonces abrimos el asistente, podemos delimitarlo con un carácter con un ancho fijo. En este caso, como sabemos que viene delimitado por comas, vamos a decirle que la coma es lo que separa una columna de otra. La fecha viene como día, mes, año, le damos a aceptar. Y ya se nos ha separado, ya tenemos las columnas. ¿Veis? La columna sigue teniendo dos campos, la fecha y la hora. Entonces vamos a separarlo también. Volvemos a llamar al asistente. Entonces el campo de la hora se va a venir a la siguiente columna, la que hemos, por lo tanto tiene que estar blanco, por eso lo hemos introducido en blanco. Vamos a hacerlo de ancho fijo. Entonces el Excel nos da la separación, nos ayuda y nos dice, detecta dónde dividir. Como estamos de acuerdo y decimos que sí, que queremos que justo después de la fecha se separe, pues aceptamos. ¿Veis? La columna de la hora, como en principio no la necesitamos, la podemos eliminar porque no nos interesaba. Ahora ya, como tenemos columnas diferentes con datos diferentes, podríamos hacer, por ejemplo, un gráfico. Previsión. Podemos administrar escenarios, crear diferentes grupos de valor y escenarios y combinarlos entre ellos. Podemos buscar objetos o hacer tablas de tablas de datos. Podemos agrupar celdas o desagruparlas. En la opción de revisar nos revisa la ortografía, las estadísticas, nos comprueba la accesibilidad, nos puede buscar determinados datos o nos puede traducir el contenido de las celdas a otro idioma. También puede agregar comentarios, etc. Podemos proteger, que hace que otros usuarios no puedan hacer cambios. Si yo, por ejemplo, mando una hoja a alguien pero no quiero que la modifique, pues entonces lo que hago es que la protejo y así no lo pueden modificar. Entonces se puede proteger la hoja o el libro completo. También podemos ocultar algunas entradas. En cuanto a vista es qué vemos y cómo lo vemos. Como ya habíamos comentado, también qué mostrar y qué no, cómo hacer zoom, igual que lo hicimos aquí abajo, ¿os acordáis? También podemos ver nuevas ventanas o organizar las ventanas. Ahora mismo solo estamos trabajando con una ventana, pero podemos trabajar con varias. Por último, tenemos el icono de ayuda. Haciendo doble clic sobre él, se nos abre el menú de ayuda, que es un asistente de búsqueda. Entonces, podemos poner cualquier palabra, por ejemplo, hojas. Entonces, nos dice la información que podemos encontrar
sobre eliminar hojas, desproteger hojas, copiar hojas. También tenemos aquí la pregunta ¿qué desea hacer? Entonces podemos escribir, si necesitamos ayuda en cualquier tema, podemos buscar ayuda con un tema en concreto. Compartir hace referencia a cuando queremos, por ejemplo, guardar el archivo en la nube. Y esto es hoja Excel de Microsoft muy por encima. En nuestro próximo vídeo veremos cómo trabajar con la versión libre de Excel.